Segunda Bienal de Arte Flamenco Canela de San Roque, del 4 al 27 de octubre. San Roque será capital del flamenco con los principales intérpretes nacionales. Ilustre Ayuntamiento de San Roque. Si tenemos que poner nombre y apellido a una de las criaturas que están poniendo en su sitio esto de la historia del flamenco, no podemos dejar atrás a Carlos Martín Ballester, que es quien nos acompaña esta noche, viene desde Madrid. Él habitualmente se dedica a la compra y venta de discos de pizarra. Yo eso te digo a mi mujer que me voy a dedicar a eso y me echa de mi casa, pero él ha conseguido tener un negocio estable y internacional, porque no solamente vende y compra placas de flamenco, sino de toda la música. Él ha comenzado una colección que lleva su nombre y que ha empezado, empezó haciendo hace un año con el Papa del Cante, con don Antonio Chacón, y para empatar la cosa ha presentado un nuevo volumen sobre Manuel Torres, en el que no solamente nos acerca a la biografía de la mano también de otros ilustres de esto de la investigación, como Ramón Soler, como Manuel Gamboa, etcétera, etcétera, sino que aparte nos presenta estos libros con un diseño bestial, estupendo, nos presenta las grabaciones de estos artistas con una calidad de sonido insuperable. Es decir, a tener las placas originales, tiene acceso directo a lo que se grabó en ese momento, con la velocidad, con la calidad de sonido, es decir, que es espectacular. Escuchamos a Manuel Torres y es como si escucháramos una grabación de las de hoy día, ¿no? Yo creo que es él quien tiene que explicaros más a fondo lo que ha hecho. Un trabajo, como digo, monumental. Ahora está preparando el tercer volumen que estudia a fondo también con cantes inéditos de Tomás Pavón. Y bueno, animarnos desde aquí a que siga haciendo cosas como estas, porque es lo que va a seguir haciendo que el flamenco deje de ser lo que no debe ser y continúe siendo lo que tiene que ser. Bueno, lo has explicado muy bien, ¿no? Mi labor en torno a la discografía antigua tiene que ver mucho con su vertiente comercial, ¿no? Pero siempre tuve claro que desde el principio tenía que tener una consecuencia, posteriormente que fuera la didáctica o la de compartir ese conocimiento y también, por supuesto, ese legado discográfico que yo he ido recopilando, ¿no? A lo largo de los últimos 25 años. Desde el principio tuve claro que la forma de mostrarlo al público debía ser a través de un formato de libro-disco, digamos, porque quería mostrar la discografía, si no completa, de cada artista, por lo menos en este caso en los dos primeros volúmenes sí, posteriormente pues será en algunos casos una discografía seleccionada, pero como digo, desde el principio tenía claro que tenía que ir unido a un estudio a fondo de cada uno de esos registros, ¿no? Porque eso es algo que también habéis realizado vosotros con el libro del Cepero. A mí me parece que es muy necesario porque hay que darle el valor que merece a cada una de las grabaciones que hicieron estos genios, ¿no? Del flamenco. No se pueden pasar por encima determinados registros, sino cada uno de ellos hay que darle la importancia que tiene. Comencé con el libro de Chacón y evidentemente el continuador de esta línea tenía que ser sin duda Manuel Torres, porque Manuel Torres de alguna manera viene a representar la otra vertiente del cante, ¿no? Si Chacón representaba la herencia, digamos, del legado flamenco del siglo XIX en lo que tiene que ver con el cante de Silverio, de Curro Dulce, etc., Manuel recogió la forma jerezana que le tocaron a él vivir, ¿no? A finales del 19, porque él nacido en 1980, gracias a las investigaciones de Barbadillo. Sabemos que nació en el 80 y no en el 78. Pero como digo, él sobre todo lo que instauró fue una manera distinta de realizar los cantes, ¿no? De llevarlos a cabo, que de alguna manera puso en marcha una forma moderna de cantar por seguidillas, por ejemplo, que hasta ese momento se utilizaba una técnica distinta, ¿no? Y se puede hablar, de hecho, de un antes y un después, ¿no? Después de Manuel Torres. ¿Qué sucede? Que de alguna manera también Manuel ha sido el gran desconocido, ¿no? Porque se han repetido
muchas veces 3 o 4 conceptos en torno a la figura de Manuel, como que era un cantador endeudado, como que tenía que encontrarse en un momento de clima en las fiestas para poder cantar, que era un especialista por seguidilla y por soleá. Pero realmente todos esos conceptos lo que venían un poco era a reducir la figura de Manuel Torres, ¿no? Porque Manuel era mucho más que eso. Evidentemente fue un ejecutante distinto a la hora de encarar los cantes, pero también fue otras muchas cosas, ¿no? Entonces, con la elaboración de este libro lo que he querido era mostrar ese juicio, esa idea, y nos hemos sorprendido con la cantidad de novedades que nos hemos ido encontrando, ¿no? Como decía Chemi, Ramón Soler, como Norberto Torres, como José Manuel Gamboa, ¿no? Entonces, bueno, el libro está dividido en 2 pilares fundamentales, como bien has comentado. Por un lado está la cuestión musical, que está recopilada toda la obra localizada a día de hoy de Manuel, en 2 CDs. Y por otro está el análisis de toda esta obra discográfica y un estudio biográfico, pues, de toda su trayectoria vital. Gracias a ese estudio que lleva mi firma, pues hemos conocido a un Manuel del que no teníamos una idea tan clara, ¿no? Como es un cantador general, que con el cambio de siglo, en 1900 ya se instala en Sevilla. Y se instala en Sevilla un cantador que lleva en su repertorio las malagueñas, las tarantas, las peteneras, las farrucas, incluso las guajiras, por supuesto la seguiría la soleá también, pero se le conoce especialmente por las malagueñas, por los tangos, por supuesto, por las farrucas, y así lo encontramos trabajando tanto en su Jerez natal, pero sobre todo en Sevilla, en Cádiz capital y en Málaga. Esta parte, digamos, de Manuel, ¿no? Menos conocida, ¿no? En cuanto a su repertorio, digamos, un poco más a la moda de aquellos tiempos, se ve refrendado luego en la primera sesión discográfica que lleva a cabo, que la realiza en 1908 para la Casa Odeón, y ahí, sin más, registra los mismos cantes que estaba cantando en los cafés de la época, es decir, las malagueñas, las peteneras, farrucas, saetas, soleá, seguidilla. Y luego ya poco a poco vamos viendo cómo él va experimentando una evolución en sus formas cantadoras, ¿no? Prácticamente durante buena parte de la primera década del siglo XX, hasta prácticamente los albores del concurso de Granada del 22, él mantiene una línea más o menos como la que comento, ¿no? Es decir, con ese repertorio generalista. Y luego ya hacia el año 20, ya encontramos un Manuel en el que el peso de los cantes básicos, por así decirlo, ya empieza a ser mucho más importante, ¿no? Para él fue fundamental el hito que resultó ser el concurso de Cantazón de 1922, impulsado por Falla, Lorca y otros intelectuales, porque de alguna manera encontraron en Manuel Torres el representante máximo de lo inexplicable en el cante, ¿no? Es decir, un grupo de intelectuales que ya conectó posteriormente con la generación del 27, encontró en Manuel y en esas fiestas que se daban, por ejemplo, aquí en Pino Montano, o que se daban en otras fiestas, en otra finca de Jerez y de Sevilla, encontraron un artista distinto a los demás, muy profesional también, porque eso hay que decirlo, porque parece como que Manuel era un artista que se movía a golpe de inspiración. También era un enorme profesional. He hecho una secuencia cronológica y a nivel profesional estaba en todo tipo de cafés, de teatro, de plaza, de todos los de fiestas particulares, con la aristocracia, con los nobles de la época. Es decir, no era un cantador que estaba en su casa rodeado de galgos nada más. Eso sucedió, pero eso fue posteriormente. Hubo una evolución en su trayectoria vital. Como digo, a partir de Granada, la presencia de la soleá seguidilla en su repertorio fue fundamental, ¿no? Y ahí ya fue cuando él empezó ya a crear todo el mito en torno a su figura, ¿no? Él llegó a grabar, afortunadamente, aparte de esos cantes, con la guitarra de Hijo de Salvador, que fueron 4 cantes, 2 seguidillas y 2 soleá,
y luego posteriormente ya, a finales de la década de los 20, hizo 2 sesiones muy extensas, que son las más conocidas, con Miguel Borrul Jiménez, hijo de Miguel Borrul Castelló. Las hizo para la Casa Odeón y Gramófono, y ahí es donde se conocen pues, sus talentos tan famosos, los campanilleros, la seguirilla de Santiago de Santa Ana y otros tantos hitos de su discografía, ¿no? Y ya finalmente, la última sesión de grabación fue la que llevó a cabo con la guitarra de Javier Molina, que constituye los únicos 4 registros que conocemos de Javier y los que han bebido prácticamente toda la guitarra jerezana del siglo XX, desde los Morados, Parrilla y todos los demás, ¿no? Y en esa sesión de grabación para la Casa Parlophone, él realizó 2 seguirías y 2 soleares también, y con eso ya concluyó su discografía. Entonces, la cuestión era cómo localizar esa discografía, ¿no?, a lo largo de los años, porque en el caso de Manuel nos encontrábamos con las mayores dificultades, porque resulta una cosa muy curiosa. Cuando uno va, que era lo que comentaba Chemi antes, cuando uno va estudiando la aparición de esos discos, porque las compañías sacaban novedades todos los meses, sacaban un pequeño suplemento de novedades cada mes, y luego al cabo del año hacían un catálogo general que recopilaba todas esas novedades. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, discos de Juan Breva o de Chacón, y que salen a lo mejor en un año y se mantienen otro año y otro más, y al tercero hacen una reedición y otra más, y a lo largo de 15 años se siguen manteniendo su disco en catálogo, uno entiende ciertas cosas, ¿no? Pero de otra manera, cuando uno ve que, por ejemplo, Manuel saca los discos, le sacan los discos las compañías discográficas, y apenas los discos duran un año, a veces algunos meses, como mucho 2 o 3, eso también ayuda a entender la complicación que tenemos, ¿no?, las dificultades a la hora de localizar esa obra discográfica, y también que no se difundiera mejor ese legado que él nos dejó, ¿no? Y por qué sí, determinados discos se han conocido mucho y otros, sobre todo los de su primera época, sobre todo los de Juan Gandulla Bichuela con la guitarra de Garitano, se conocieran tan poco y muchas veces con tan mala calidad de sonido, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un trabajo arduo a la hora de poder encontrar todas esas placas en estado de conservación excelente, porque, digamos, mi guía y a la vez mi cruz es un poco esa, ¿no? Es decir, para que digitalmente tengamos que intervenir lo menos posible, lo ideal es encontrar las placas en el mejor estado de conservación, porque los masters no se conservan. Entonces, bueno, ha sido una labor de 25 años, y a lo mejor para estas 20 y tantas placas que utilizaba Manuel Torres, pues han pasado cientos y cientos y cientos de discos de Manuel por mis manos, ¿no? Eso ha permitido tener aportar un sonido fiel a la realidad, a lo que él grabó, y como digo, sin apenas intervención a nivel de edición digital. ¿Qué se pretende con una obra como esta? Pues se pretende 2 cosas. Primero, por supuesto, poner en valor al personaje, dejar de alguna manera una obra que contenga su biografía, el estudio de su obra, y además aportar toda su música, no con la idea de sentar cátedra ni nada de eso, sino simplemente recopilarlo, ¿no? Tenerlo ya ordenado, que siempre esté disponible para el aficionado, que da igual que se interese hoy, que dentro de 15 años, pues los libros siempre estarán disponibles, porque yo cuando comencé como aficionado ya hace muchísimos años, me causaba mucha impotencia el ver cómo se hacían determinadas producciones en torno a artistas de esta época y que apenas duraran unos meses en el mercado o fueran auspiciadas por alguna institución que no se ponían a la venta, eran ediciones novenales. Entonces siempre consideré que si alguna vez me decidí a hacer algo de esto, era imprescindible que la obra de estos artistas estuviera siempre accesible al público, ¿no? Entonces, como digo, por un lado la primera intención es ordenar su obra y tenerla a disposición del público, y sobre todo la segunda y más importante a mi juicio es la de acercarle acercar la obra de estos artistas por supuesto a los artistas de hoy, ¿no? Es decir, si los artistas de hoy se acercan al flamenco de esa época y encuentran grabaciones algo
duras para el oído, pues porque a lo mejor se han realizado placas en muy mal estado y hay mucho ruido, que la gente suele comentar, no es que esos discos suenan muy mal, ¿no? Si uno presenta la obra con este nivel de calidad, tenemos más posibilidades de que los artistas de hoy recuperen muchos de estos sones y de estos cantes, ¿no? Por ejemplo, con el libro de Chacón, a mí me causó mucha satisfacción y mucha alegría que empezaron determinados artistas que tenían el libro a cantar determinados cantes de Chacón que no eran los habituales, porque normalmente cuando la gente echa mano al repertorio de Antonio, canta por malagueñas, por granaínas, los caracoles y ese tipo de cantes, ¿no? Pero uno se lleva la sorpresa, por ejemplo, cuando Jesús Méndez empieza a cantar por tangos de Chacón, cuando Antonio Reyes canta por la Soledad de la Serneta, que tenemos varios estilos gracias a esas grabaciones de Antonio. Es decir, es una manera de ir renovando también el repertorio y refrescando un poco también, digamos, la base sobre la que trabajan los artistas de hoy, ¿no? En el caso de Manuel, a mí me parece incomprensible que, por ejemplo, sus tientos, ¿no?, los tangos lentos de corte más gaditano, ¿no?, porque él los aprendió seguramente de Enrique el Mellizo, con quien convivió un tiempo, parecía incomprensible que esos tangos no se cantaran con frecuencia, ¿no?, cuando no hay tangos más flamencos que esos. Y ahora ya, poco a poco, se van viendo en los repertorios de los cantadores, también está sucediendo con algunas de las malagueñas, una versión de la malagueña del Canario que es fabulosa. Es decir, de alguna manera también lo que pretendía era, bueno, ayornar un poco el legado cantador de Manuel y que los cantadores de hoy pues, lo tuvieran más a la mano, ¿no?, y que tuviera una segunda juventud, ¿no? Bueno, como bien ha dicho Chemi, el tercer protagonista de este recorrido, que no sé dónde me llevará, pues será el del sevillano Tomás Pavón, ¿no?, el hermano de Pastora, de la Niña de los Peines. Y bueno, si todo sigue como va, seguramente para la primavera del año que viene, con el mismo equipo de colaboradores, en este caso Ramón Soler es el que hace un estudio a fondo de los cantes de cada uno de los artistas. Yo creo que además con un nivel de erudición que marca la línea a seguir, ¿no?, en el estudio de este tipo de obras, ¿no? Norberto Torres hace lo propio con los acompañamientos guitarrísticos. En el caso de Manuel fueron los acompañamientos de Juan Andulla Bichuela, que comentaba antes, de Garitano, seguidor de la escuela del maestro Patiño, luego de Hijo de Salvador en Granada, posteriormente de Miguel Botero y por último de Javier Molina. Y ya para terminar, finalmente hay un capítulo a modo de corolario que firma José Manuel Gamboa y que, digamos, pone un poco en situación la obra de Manuel con los artistas coetáneos y también con los artistas de hoy, ¿no? Porque viene un poco a señalar lo que les comentaba yo hace un momento, que la obra de Manuel, digamos, o el nombre de Manuel corre de boca en boca entre todos los aficionados y todos los artistas, pero que poco se conoce de su obra en su totalidad, ¿no? Y entonces, pues, bueno, de alguna manera hemos intentado que esta aportación venga a cubrir este... Segunda Bienal de Arte Flamenco Canela de San Roque, del 4 al 27 de octubre. San Roque será capital del flamenco con los principales intérpretes nacionales. Ilustre Ayuntamiento de San Roque.